El FODA se compone por dos partes. Una cosa es la matriz FODA y otra cosa es un análisis FODA. En lo que refiere a la matriz FODA tenemos este diagrama de 2×2. ¿Ok? Una cosa es hacer la matriz, en la cual lo que normalmente se hace es interrelacionar variables, y otra cosa es el análisis. Pero antes de hacer el análisis o la matriz, el primer paso es enlistar. Valga decir que cuando vayan a hacer un FODA, lo primero que tendrían que hacer sería en su documento poner subtítulo fortalezas. Y ponen punto número 1, bla, 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 punto número 2, bla, 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 bla. Y detallan. Una vez que han mencionado las fortalezas, mencionan las debilidades, etcétera, etcétera. Es un tanto obvio que es una fortaleza, que es una debilidad, pero de todas formas hay que hacer un tanto de énfasis en ello porque normalmente ocurre, y eso incluso le pasa a gente que ya está terminando carrera y que está haciendo su tesis, normalmente ocurre que no las identificamos bien. Así que, por dar una concepción general, las fortalezas hacen referencia a aquellas ventajas internas que tiene la empresa, aquellas cosas en las cuales nuestra compañía, nuestra gente, nuestro equipo es buena. Valga decir, por ejemplo, que si nuestra empresa, digamos, tiene muy buen sistema de delivery, si por ejemplo volvemos a hablar de KFC, que era nuestro ejemplo de la otra vez, si tenemos muy buen delivery, esa es una fortaleza, es una ventaja que nosotros tenemos en comparación con el promedio del mercado o la competencia. Las debilidades, en cambio, vendrían a ser aquellos puntos débiles, valga la redundancia, que tenemos de forma interna, desventajas que tiene la empresa. Valga decir, por ejemplo, que, no sé, supongamos que somos una empresa bastante grande, con mucho personal y tiene que pagar muchos sueldos y salarios. Ante una posibilidad de un eventual doble aguinaldo, que esa vendría a ser una amenaza porque es una situación externa, ajena a nosotros, nuestro personal, que de repente puede ser muy bueno, muy bien calificado, son muy capos, es una fortaleza en nuestra empresa, en esa situación se volvería una debilidad, porque económicamente nos supone un gasto tremendo tener que pagar un segundo aguinaldo a todo nuestro personal. O de repente, ¿qué pasa si somos una empresa nueva, pequeña, que quiere hacer competencia de, no sé, por ejemplo, una pizzería? Una pequeña nueva empresa que no está afiliada todavía a Pedidos Ya, no tiene un gran sistema de reparto, delivery, muchas motocicletas y demás. Basta que tengamos 1 o 2 motocicletas para iniciar la empresa. De repente el tema del delivery puede volverse una debilidad si es que tenemos muchos pedidos, porque no podemos abarcar a todos estos. Entonces, cuando una situación es interna y es positiva, es una fortaleza. Si es negativa, es una debilidad. Si las situaciones son externas, que vendrían a ser las de acá, si es algo positivo es una oportunidad, si es algo negativo es una amenaza. Oportunidades obviamente no necesariamente son cosas que ya están allí, son también variables con las cuales nosotros podemos trabajar. Salud. Son elementos de los cuales nosotros podemos tomar cierta ventaja a partir de una estrategia, como bien mencionábamos en anteriores clases. Entonces, esa es la diferenciación. En los trabajos que vayan a realizar a lo largo de toda la carrera, eventualmente es muy probable que muchos docentes les pidan que hagan un análisis FODA. En una primera etapa, el FODA, lo único que se hace es enlistar. Decir, mis fortalezas son estas, mis debilidades son estas, mis oportunidades, mis amenazas. Esa es la primera etapa de un FODA. El describir la situación, el enlistar. Una vez que han hecho esto, el siguiente paso, la segunda etapa, vendría a ser la matriz. En la matriz lo que van a hacer no es enlistar, porque una cosa es la lista, que ya está por separado, y lo que se hace acá no es volver a decir, bueno, mis fortalezas son estas, y mis oportunidades son estas otras. No, lo que van a hacer es empezar a hacer matches. Van a decir, bueno, yo tengo la oportunidad de, por ejemplo, expandir mi negocio a, no sé, por ejemplo, Sopocachi. Supongamos que nuestra pizzería está en la zona sur y decimos que, bueno, pues nos vamos a subir hacia el centro. Entonces, la oportunidad que estaba enlistada es, bueno, hay mercado suficiente en Sopocachi como para que se abra otra pizzería. Y una de nuestras fortalezas puede ser que nuestro personal, los pizzaiolos que tenemos, los que se dedican a preparar las pizzas, son muy capos, son muy buenos, hacen pizzas muy rápido. Entonces, como es una fortaleza de la empresa, podríamos decir, bueno, entonces, ¿para qué tener a 5 pizzaiolos en una sola sucursal? Como son tan capos, puedo dividirlos. Puedo dejar 3 en la sucursal de la zona sur y 2 los voy a llevar al centro. Ahí estamos interrelacionando estas variables. Estamos diciendo esta con esta.
y cómo se relacionan y qué vamos a hacer a partir de eso. ¿Ok? Esa es la matriz, es empezar a conectar variables. Lo propio, si por ejemplo tenemos entendido que una amenaza es, por ejemplo, no sé, una posibilidad de un eventual doble aguinaldo, por decir cualquier cosa, y una de nuestras fortalezas es que los pizzaiolos son muy buenos, son muy capos, hacen muchas pizzas en muy poco tiempo. De repente una forma de subsanarlo sería decir, bueno, eventualmente yo no puedo controlar, porque esto es externo, yo no puedo controlar que el PIB crezca más allá de cierto porcentaje, entonces ergo el gobierno va a decir, hay doble aguinaldo, yo no tengo control sobre esa situación, pero sí tengo control sobre mi personal. Entonces una estrategia un tanto agresiva para con nuestra gente sería decir, bueno, me da miedo que haya un doble aguinaldo, no tengo dinero como para pagar a muchas personas, entonces lo que puedo hacer es decir, bueno, mi gente es muy capa, no necesito tantos. Entonces de 5 pizzaiolos voy a votar a 1, cosa tal que si es que se da un doble aguinaldo, sí me alcanza el dinero como para cubrirlo. ¿Ok? Esa es otra forma en la cual se van interrelacionando las variables. Y lo propio ocurre acá. Nuestras debilidades van a afectar a las oportunidades que tenemos. Así también hay que ver qué oportunidades pueden ayudarnos a subsanar estas debilidades. Y lo propio con las amenazas. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Todo claro. Súper. Algo de esto ya lo habían visto antes en otra materia. No lo han visto en ninguna materia, pero sí lo sabían de alguna parte. ¿No? Ok. Bueno, pero alguna idea de lo que era el FODA sí tenían. Ok. Entonces, primer paso, enlistar. ¿Ok? Hay que identificar las variables con las cuales nos vamos a relacionar. Segundo paso, hacer un cruce de variables y relacionar esto con esto, esto con esto y demás. No es necesario que todas las cosas que enlisten se relacionen con todas. No es necesario. Y así también es muy posible que alguna oportunidad que hayan identificado de repente no se pueda relacionar con ninguna fortaleza o debilidad actual. Está bien, es normal. No es necesario forzar las relaciones y decir, esto va a encajar con esto de esta manera. Si no encaja, no encaja. No se preocupen. O vean de identificar más variables que sí pueden interrelacionar, o bueno, pues lo dejan allí. Y la tercera etapa, a partir de este cruce de variables, es generar un plan de acción. En este plan de acción vamos a decir, bueno, pues acá hemos dicho que mi fortaleza 1 se relaciona con mi oportunidad 4 y este cruce se va a llamar A. ¿Ok? Entonces, la tercera etapa es el plan de acción. Si estuvieran haciendo un documento para esta o cualquier otra materia, esto sería el primer subtítulo, digamos, subtítulo es FODA, del caso lo que sea. Su primer subtítulo sería identificación de variables. Su segundo subtítulo sería matriz FODA, y dibujan todo esto. Y el tercer subtítulo es plan de acción. Dentro del tercer subtítulo de plan de acción, el primer subtítulo sería A, que es el cruce de la fortaleza 1 con la oportunidad 4. Y en este punto lo que tienen que hacer es detallar qué van a hacer para interrelacionar esas dos variables. Si aquí habían dicho, bueno, pues yo voy a cruzar la oportunidad de abrir una nueva sucursal con la fortaleza de que mi personal es muy capo, muy bueno en su trabajo y por eso voy a poder expandirme, acá van a detallar cómo. Van a decir, bueno, pues yo tengo estos 4 pizzaiolos, el primero se llama tal, el segundo es tal, bla, bla, estas son sus características, a este lo voy a mover a esta otra sucursal. Lo voy a hacer en tal fecha, de tal manera, lo voy a hacer mediante una instrucción escrita o le mandaré un correo. ¿Cómo lo van a hacer? Lo detallan en esta tercera sección. Y esto se hace para cada cruce. Si acá tenían otro cruce, no sé, por ejemplo, de la debilidad 5 con la oportunidad 6. Bueno, pues esto se va a llamar, digamos, B. Y acá se llama C, este se llama D, este se llama E y F, digamos. Y así van a ir detallando uno por uno. ¿Ok? Es un tanto trabajoso, cuando ya lo vean en la práctica, se hace bien largo. Entonces, lo que yo les recomiendo es hagan hasta acá, normalmente. Para la mayoría de los trabajos que vayan a presentar en otras materias es probable que los docentes les pidan esta parte. Pero ya eventualmente cuando hagan un trabajo de grado, un trabajo final, de alguna materia, su tesis, alguna investigación particular o algo independiente, lo mejor es hacer el análisis completo. Para la mayoría de las materias es muy probable que los docentes les pidan hasta acá. Ya dependerá de cada docente, tal vez les piden más análisis. Yo les voy a pedir para los trabajitos que vamos a hacer así durante el semestre, los análisis de casos que vamos a trabajar, hagan esta parte. Para las evaluaciones parciales, que van a ser dos casos, vamos a trabajar hasta acá
Y en el final, sí vamos a hacer hasta acá. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Preguntas, comentarios. ¿Queda claro qué es una fortaleza, qué es una debilidad, qué es una oportunidad, una amenaza? Sí. Sí. En un caso así, ¿cuáles serían las oportunidades? O sea, digamos que yo quiero hablar de mí, ¿cómo describiría mis oportunidades? ¿De ti en particular como tú o de una empresa? Por ejemplo, un caso. Ya. ¿Recuerdan? En la plataforma puse el caso de Supreme. En el caso de Supreme, digamos, una oportunidad sería expandir, por ejemplo, al mercado latinoamericano. Es una oportunidad. No es que no estén presentes en Latinoamérica, pero no tienen demasiadas tiendas como lo tienen, por ejemplo, en Estados Unidos o en el mercado europeo. ¿De dónde surgen las oportunidades? O sea, ¿qué oportunidades deberíamos enlistar? Creatividad, análisis. Es decir, yo creo que Supreme puede expandirse a Latinoamérica. Si yo creo que Supreme puede expandirse a China, o puede irse a Italia, o puede irse aquí o allá. Obviamente no es simplemente decir un yo creo, tienen que sustentarlo. Tienen que analizar el contexto, como que, por ejemplo, en el caso que estaríamos leyendo, eventualmente se les va a dar algunas pautas, como que, esta empresa, esta es su historia, está en estos mercados, está en este país esta es la situación, de repente hay un boom económico, la gente está ganando más dinero, etcétera. O sea, en el caso, en la descripción, cuando ustedes lo vayan leyendo, o viendo los videos y demás, se les va a ir dando pautas, no explícitas, pero sí les va a dar algunas pautas, que ustedes tienen que analizar y decir, entonces a partir de estas variables, yo creo que esta es una oportunidad. Expandirme en este mercado, sacar este nuevo producto, porque la gente tiene estas nuevas necesidades, estos nuevos intereses. Yo creo que la empresa, una oportunidad, por ejemplo, sería renovar su marca, cambiar su imagen y demás. Esos que enlistar, qué oportunidades tenemos, surgen a partir de la información dada. Eso es en el caso de, valga la redundancia, los casos. Pero ya en la vida real, no se les va a dar una especie de informe en el cual les digan cuál es la situación y a partir de eso ustedes generan su análisis. Ustedes tienen que ver cuál es la situación, tienen que ir al mercado, diagnosticarlo, ver cómo está la economía, leer noticias, mantenerse informados y demás. Eso es ya en la vida real, cuando salgan al mundo laboral. Pero en nuestros casos sí se les va a dar las pautas como para que ustedes puedan identificar qué oportunidades tenemos. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? En el plan de acción o sea, cada variable tenemos que decir, digamos, cómo lo voy a solucionar, más o menos, o cómo lo voy a hacer. Sí, básicamente es cómo vas a aprovechar esta oportunidad, cómo vas a solucionar esta amenaza y cómo vas a corregir aquellas debilidades de la empresa. Y aún incluso, cómo vas a sacar mayor partido, mayor ventaja de las fortalezas que ya tienes. En esos cruces se van a ir generando cruces de variables, nuevos elementos. Esos nuevos elementos tienen que estar todos en el plan de acción. Todos, cada uno de ellos. Ahora, por eso les digo, si hay variables que no se relacionan, no las fuercen. Porque si empiezan a forzar relaciones y decir, yo creo que esta amenaza se soluciona con esta fortaleza y nada que ver, el hecho de que ya le estén forzando la relación crea un nuevo elemento y lo correcto sería que lo pongan en el plan de acción. Pero tal vez no tiene sentido. Porque de repente, no sé, por ejemplo, la oportunidad digamos que una fortaleza de nuestra... Vamos a volver al caso de la pizzería. Digamos que una fortaleza de nuestra pizzería es que, no sé, los mostradores, cuando la gente entra al local, los mostradores son muy bonitos. Tenemos muy buen feedback, a la gente le encanta el diseño de estos mostradores, cómo se ven las pizzas ahí, bla, bla. Y una amenaza es el doble aguinaldo. No hay relación entre estas dos variables, entonces no deberíamos juntarlas, ergo no deberían estar en el plan de acción. Pero cuando sí son dos variables que obviamente sí se pueden relacionar, una para solucionar a la otra o una para ayudar a mejorar la otra, en ese caso sí hay que hacer el cruce y sí va en el plan de acción. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Recapitulando rápidamente, para que quede bien grabado. El FODA tiene dos etapas. Esta es la primera y esta es la segunda. Pero previo al desarrollo de cualquiera de estas dos etapas del FODA, que este es el análisis y esta es la matriz, previo lo primero que se hace es enlistar. Fortalezas, debilidades son factores internos, oportunidades y amenazas son factores externos. Una vez enlistados, identificados, que eso depende de cómo leamos nuestro entorno, cómo lo analicemos, lo que se hace es realizar un cruce de variables y decir, ¿cuál voy a cruzar con cuál? Bien sea para aprovechar las oportunidades, solucionar las amenazas, corregir nuestras debilidades
o sacar mayor ventaja de nuestras fortalezas. Y a partir de esos cruces, el tercer paso es un plan de acción, donde decimos ya específicamente cómo voy a hacerlo. Ese es el FODA completo. Para los casos que vamos a ver durante clases, vamos a hacer esto. Los dos casos que son los dos exámenes parciales, vamos a hacer esto. Y en el examen final, vamos a hacer hasta acá. ¿Ok?